Hola, el otro día leyendo en el libro de Lamentaciones hubo algo que la verdad no recuerdo si lo había leído o no, pero me hizo recapacitar bastante. Y es lo que quiero comentar hoy en el libro de Lamentaciones capítulo 3. Tiene el título Esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Voy a ir leyendo algunos versículos, me voy a ir saltando algunos para ir dando foco a los puntos que quiero comentar. Pero como siempre mi recomendación es que leas el capítulo completo y, y mantener una lectura bíblica constante y pidiéndole a Dios que Él nos enseñe. En el primer versículo dice: Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Lamentaciones es un libro que fue escrito por el profeta Jeremías y es el libro anterior a este, en donde, si tú lo has leído o no, te invito a que lo leas. Y es bien interesante porque es un hombre, un profeta, que recibió muchas veces mensajes de Dios para el pueblo de Israel. Y si yo lo veo hoy con los profetas o que se hacen llamar profetas, es como una palabra así grande de respeto, de admiración, eh, casi así como que se les da algún tipo de eh, exaltación, no sé cómo decirlo, porque supuestamente hay una conexión especial con Dios. Pero en este caso, y en la mayoría de los profetas que vemos en la Biblia, es todo lo contrario. Fueron rechazados, perseguidos, algunos más, fueron muertos cuando entregaban un mensaje de Dios, un mensaje que realmente venía de Dios, en donde se buscaba que el pueblo o las personas o la persona que iba a recibir el mensaje eh, con arrepentimiento buscara a Dios, que cambiara su forma de vivir, su forma de actuar. Hoy en día es muy distinto. En general los mensajes de profecía son mensajes agradables que me ayudan a continuar de la forma que estoy, sea conforme a Dios o no. Y hay promesas, profecías de prosperidad en lo económico, en lo profesional o en cualquier ámbito que la persona busca. Porque es mucho más agradable recibir un mensaje que yo deseo escuchar, que me alienta a seguir en la misma línea, a recibir un mensaje que me hace cambiar de dirección, que me hace dejar de lado mis deseos propios, mis sueños, mis metas y alinearme con los de Dios. Y en este caso, Jeremías fue preso también por llevar estos mensajes. Entonces son situaciones bien contradictorias, por lo tanto creo que es muy importante a quién nosotros escuchamos, qué mensaje escuchamos, de quiénes los recibimos, porque no todo el que dice hablar en el nombre de Dios realmente lo está haciendo. Muchos van en su propio nombre o incluso enviados por el enemigo, entonces debemos tener mucha precaución y discernimiento. Entonces aquí estamos viendo que este profeta que recibió varios mensajes directamente de Dios, aquí vemos que comienza diciendo que él fue afligido, que recibió eh, de cierta manera injusticia por el hecho de que él hizo lo que Dios le mandó y finalmente vemos que él sufrió eh, eh, persecución, eh, lo llevaron preso, lo maltrataron. Entonces no es algo muy bonito, muy agradable querer ser profeta sabiendo que te van a tratar así. Entonces en esa perspectiva, aún considerando que esta persona, Jeremías, recibió mensaje directamente de Dios, llega al punto en que, como dice en el versículo 17, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Yahweh, en el Señor. Entonces, tengamos esto en mente. Estamos viendo la historia de un hombre, de esta persona, que muchas veces recibió mensajes, que muchas veces alentó a más de una persona, que entregó predicaciones poderosas, profundas, que probablemente hizo más de algún milagro, pero no sé si te ha pasado a ti, a mí sí, y a Jeremías también le pasó,
que como acabamos de leer, él dice que se alejó la paz de Jeremías, un hombre que fue usado por Dios de una manera formidable, se olvidó del bien, perecieron sus fuerzas y su esperanza. Estas 4 cosas le pasaron a Jeremías. También me ha pasado a mí, probablemente también te ha pasado a ti, que en momentos muy difíciles, muy críticos, aun cuando hayamos sido utilizados por Dios, aun cuando conocemos a Dios, conocemos su poder, conocemos que Él es el eterno y el soberano y el rey del universo, aún así muchas veces pasamos por esto, de que ya parece que todo acabó, todo terminó, que mi oración no pasa del techo, no pasa del lugar en el que estoy, y es como que Dios cierra sus oídos. Entonces no se trata de cuánta cercanía tú tienes con Dios, cuántos mensajes o cuántas profecías has recibido de parte de Dios, si tú vas a estar bien o no, sino que como seres humanos vamos a sufrir aflicción, y es una de las palabras que dijo el Mesías, Yeshua, cuando dijo que íbamos a tener aflicción en el mundo, pero que confiáramos porque Él había vencido el mundo. Entonces hay una esperanza, pero muchas veces pareciera que esa esperanza ya se está extinguiendo. Y aquí en el versículo 19, a continuación Jeremías empieza como a cambiar un poco su discurso, y de aquí en adelante dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento del ajenjo y de la hiel, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Aquí ya él está clamando a Dios y él está reconociendo que, como dijo anteriormente, ya no tenía fuerzas. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y aquí empieza a renovar su esperanza, recordando que Dios es grande en amor y grande en misericordia. Y en el 22 dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Yo puedo ser un testigo fiel de eso, que si no he sido destruido por Dios, porque en más de una ocasión lo he merecido, hasta ahora lo merezco por mis propios actos, pero la misericordia de Dios es grande, es muy grande, y por eso nosotros podemos clamar. Hoy, este día sábado, este día de descanso, hemos tenido una nueva oportunidad. Y continúa: nuevas son cada mañana, como dice el programa de la Radio Armonía, grande es tu fidelidad. Si hay una fidelidad grande, una fidelidad real que existe, es la fidelidad de Dios. Y cada mañana, imagínate qué bendición, qué alegría saber que cada mañana se renuevan sus misericordias, no tan solo con nosotros, sino que con el mundo entero. Y ahí Dios nos da una nueva oportunidad. Mi porción es Yahweh, el Señor, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. En Él tiene que estar nuestra esperanza siempre. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. O sea, no buscarle de los labios hacia afuera, no buscarle de apariencia para que el resto me vea, sino que lo más importante es cuando yo estoy solo, cuando estoy en la intimidad y en mis decisiones, en todas mis decisiones, yo considero a Dios. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y aquí, en el versículo 29, imagínate un profeta, alguien que hoy en día, bueno, la iglesia acá está encerrada, pero piensa en alguien que sea famoso en alguna iglesia o en alguna religión, que tenga autoridad, tenga poder, y diga: ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Un profeta de esta categoría, que recibió tantos mensajes, que fue utilizado por Dios tantas veces, que diga que el ser humano tiene que postrarse en tierra, ponerse de guatita en el suelo, poner su boca en el polvo y humillarse delante de Dios, no parece algo muy atractivo, no parece algo muy bonito, muy simpático de hacer, porque en realidad yo prefiero ser destacado, yo prefiero ser honrado públicamente más que humillado. Pero como dice la palabra, que al altivo Dios lo mira de lejos, y al humilde Él lo levanta y lo exalta. Entonces, si yo me exalto, probablemente va a llegar el momento en que Dios me va a humillar. Pero si yo me humillo delante de Dios, Él un día me va a levantar y me va a destacar. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece,
voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces acá podemos saber de que si hay alguna situación, alguna corrección que estemos pasando, es porque Dios quiere enseñarnos algo y quiere hacernos mejorar, quiere hacernos crecer, y que su carácter sea forjado en nuestra vida, en nuestro corazón. No solamente, como decía, de la boca para afuera. Después, en el versículo 37, dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Y aquí viene lo que más me tocó. Dice: laméntese el hombre en su pecado. Si yo te pregunto a ti, ¿alguna vez has llorado por algo que te ha pasado, alguna tristeza, alguna amargura, alguna injusticia? Yo sí he llorado, he sentido pena, yo creo que al igual que todos los seres humanos, la mayoría. Entonces, llorar por eso es normal. O sea, ¿quién no ha llorado cuando le han hecho daño o ha perdido algún ser querido, por ejemplo? Sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, es común llorar, es natural, es nuestra naturaleza. Pero ahora llorar por nuestro pecado, llorar por nuestra maldad, llorar por lo malo que hemos hecho, es algo totalmente distinto. No es algo tan común. Llorar por las veces que le hemos fallado a nuestro Dios. Y si bien yo sé y me doy cuenta que llorar por mis desgracias, llorar por las situaciones que me causan daño, llorar por eso me va a aliviar a lo mejor humanamente, me va a quitar un peso encima, pero no me va a entregar salvación. Ahora, cuando yo lloro arrepintiéndome y lamentándome por mis pecados, eso sí trae salvación y trae bendición de parte de Dios. ¿Qué es el pecado? Algo que compartí en algunos mensajes anteriores, en lo que está en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, aquí está claro, ¿cuál ley? La ley chilena, la ley de Estados Unidos, la ley de Europa. No, la ley de Dios, la que muchos creen que ya no existe, que ya por el hecho de vivir en la gracia, la ley de Dios no es válida. Pero aquí está diciendo claramente el apóstol Juan, posterior a Jesús en todo lo que él hizo en la tierra, aquí él está diciendo, está dando esta descripción clarita. Y dice: y sabemos que él apareció, Yeshua, nuestro Señor, para quitar nuestros pecados, si no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie les engaña, el que hace justicia es justo como él es justo, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces aquí podemos hacernos una radiografía, sacarnos una foto a nuestra realidad, hoy, ahora, en este momento, cómo estamos, y de acuerdo a estos versículos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Somos de Dios o somos del diablo? ¿Hacia dónde está cargada la balanza? Es un tema bien complejo. Y por eso quise enlazarlo con lo que estaba hablando Jeremías, que nos lamentemos por nuestro pecado, porque sin duda tú y yo hemos pecado, hemos desobedecido a Dios. Por lo tanto, en ese contexto tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque más adelante, en Apocalipsis, ya hablando del tiempo del fin, en Apocalipsis 20, en el versículo 11, tiene el título: el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el resultado es el siguiente: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, este juicio, siempre en un juicio tiene que haber alguna ley, y como les decía, es la ley de Dios, la que va a ser la base para juzgar. Entonces, en eso,
cómo está nuestra vida, cómo está nuestra conciencia, nuestro corazón. ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos desobedeciendo? ¿Nos estamos preparando para esto? Puede ser que falte mucho tiempo. Pero ahora, ¿cuánto falta para que tú y yo dejemos de vivir de la forma en la que estamos ahora? ¿Cuándo llegará nuestra muerte? Y después de la muerte ya no vamos a poder cambiar nada. Ahora podemos cambiar nuestras decisiones. Pero de ahí para atrás no podemos cambiar. Ya lo hicimos. Y en ese momento, en este juicio, en el día del juicio, va a ser algo terrible, tremendo, espantoso para los que sean lanzados a la perdición. Pero va a ser un momento, el mejor momento para los que alcancen la salvación. Y yo espero estar ahí, entre ese grupo. Y espero que tú también estés ahí. Pero para eso nuestras decisiones cuentan. Porque dice que aquí están escritas las cosas en el libro. Y vamos a ser juzgados. Volviendo a Lamentaciones, capítulo 3, más adelante dice: escudriñemos nuestros corazones, nuestros caminos, y busquemos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. A lo mejor aquí, ¿cuántas veces nos hemos sentido así? Que la oración no llega a la presencia de Dios. Pero si nos humillamos realmente de corazón, Él va a escuchar nuestras peticiones. Deseo que Dios bendiga grandemente tu vida. Te pido tus oraciones para seguir compartiendo estos mensajes. Si tú quieres compartirlo con alguien, espero que sea de bendición. Y siempre busquemos a Dios mientras pueda ser allá. Un abrazo y muchas gracias por acompañarme.